Bienvenidos sean todos a esta emisión. Nosotros somos Arios y el día de hoy vamos a platicar con ustedes sobre el controversial Programa Nacional de Solidaridad. En esta ocasión me acompañan mis colegas Oscar, Jazmín y Axel. ¿Te has preguntado por qué el kilo de aguacate está tan caro? ¿O por qué le debes al gobierno sin haber pedido un préstamo? Nosotros hablaremos de ese tema que, aunque poco conocido, sigue afectando en el presente. Bueno, antes de meternos de lleno en el programa, es importante conocer un poco del contexto. Axel, ¿nos podrías hablar un poco más acerca de esto? Claro, verán, tras la llegada del neoliberalismo al país, se habían implementado varios prototipos de programa, entre ellos, del que hablaremos el día de hoy. Cuéntanos, Chabelo, un poco de eso. Claro que sí, Cuate. El proceso dado hasta la llegada de Salinas a la presidencia, Cuates. Es entonces cuando inicia oficialmente el Pronasol, el programa insignia del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Cuates. En la década de los 80, el país estaba pasando por una época de crisis, Cuates. Todo en base a los ajustes que se hicieron en la economía mexicana, gracias a las reformas neoliberales que surgieron en el gobierno de Miguel de la Madrid. Ya desde el 68 se comenzaron a desarrollar varios programas con el propósito de apoyar a las comunidades marginadas. Ya en los 80 se crearía el ramo 26. Ahora que ya sabemos un poco sobre el programa, podemos continuar con los propósitos del mismo. El Pronasol, como se mencionó previamente, fue formalmente implementado en 1988, a inicios del sexenio de Gortari. La función principal era el apoyar económicamente a los grupos más vulnerables, a la población rural y a los grupos que se encontraban en situaciones de pobreza, tanto rural como urbana. Recordemos que en esa época el país se encontraba en situaciones complicadas. El 44% de la población de ese entonces vivía en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Con el programa se buscaba afrontar directamente esta situación, así como también favorecer la educación, mejorar la alimentación y en general un mejor estilo de vida para estas comunidades. Para esto se brindaron varios créditos y tesobonos para poder comprar artículos de primera necesidad, así como materias primas para favorecer la mano de obra. Haciendo referencia a su nombre, se buscaba la unión del pueblo y el aspecto de solidaridad. Aunque este era su objetivo principal, también buscaba lidiar con la inflación que se generaba en el mundo. Esto de forma artificial. ¿Cómo? Bueno, bajando los precios, permitiendo la entrada del capital extranjero y así adquiriendo un control sobre la inflación, apoyando a este propósito. Haciendo énfasis en esto, la culpa de esto es de las personas parecidas a Fred. Pero tú dirás, ¿por qué? Respóndenos, Chabelo. Fácilmente, Cuate, porque Salinas y Peña Nieto son los papás de Alfredo. La solidaridad es nuestra, con desarrollo. El gobierno ocupó una cantidad bastante grande de recursos para poder promocionar este programa. Dichos recursos se basaron en diversos cortos a modo de comerciales en los que se presentaban situaciones en las que se encontraban las personas de escasos recursos principalmente. Se usaba lenguaje e incluso música para poder apelar a los sentimientos de la audiencia, generando una aura de esperanza. De hecho, también se escribió una canción llamada Solidaridad. Esta fue escrita por varios artistas de la época, entre ellos el propio Vicente Fernández, La Tesorito. La canción dura 8 minutos con 40 segundos, tiempo en el que no hacen más que enaltecer el programa de Gortari, o sea, lamerle las botas. Y sobre todo, se repite la misma cosa por 8 minutos, el mismo verso, la misma tonada y el mismo discurso. Daba sueño. El Pronasol tuvo una gran repercusión. No podemos olvidar a Valle de Chalco, el cual fue nombrado Valle de Chalco Solidaridad en honor del programa. Se aunó una extensión de terreno para la construcción de viviendas destinadas a más de 60,000 familias y se electrificó toda la zona de Chalco, poniendo transformadores, alumbrado, cableado. Para esto, se invirtió un aproximado de 19 millones de pesos mexicanos. Se logró generar una satisfacción y beneficio a ciertas zonas y comunidades en situaciones socioeconómicas bajas. Se cree que se beneficiaron un aproximado de 36 millones de mexicanos, aunque no se logró una distribución equitativa de todas las zonas necesitadas, y esta satisfacción fue simplemente esporádica, ya que, en realidad, no se pudo provocar un impacto realmente importante en la disminución de la pobreza. Ahora, ellos en agradecimiento a Salinas por darles un municipio, es que le quieren cambiar el nombre a otro. Además de cambiar su glifo municipal que tiene el logo del programa. Es chistoso, como cuando vas con tus compas a la cafetería y te dejan sin comida, ya que los muy hambriados se roban tus chilaquiles. ¿Sí o no, par de hambriados del 511?
muchos programas sociales se crean en base a fines meramente electorales y populistas. El programa Solidaridad no fue la excepción, ya que mantenían a la población tranquila por medio de los créditos, los cuales tiempo después serían un martirio, contribuyendo aún más a la crisis. También recordemos que hubo una gran polémica con respecto a las elecciones de 1988, donde se sospechó de alteración y manipulación de los votos. Para limpiar su imagen, el Sardina surgió junto con el programa Solidaridad. Esa preocupación por su pueblo. Además, tuvo cabida en la aprehensión de La Quina, empresario petrolero, el cual presuntamente era portador ilegal de armamento. Ahora bien, sabemos que estos pseudoprogramas sirven para apoyar a las poblaciones vulnerables, pero ¿en realidad sirven? ¿Acaban con la pobreza? La respuesta es no. Y no, Joaquín. Bienestar no sirve y no va a cambiar y... Ok, mejor stop eso. Y volvamos. Los programas sociales siempre han tenido la misma finalidad, ¿verdad? Más que apoyar y generar un impacto real en el combate contra la pobreza, busca ganar su confianza y voto. No han sido más que una estrategia electoral. Digo, todo el mundo está encantado con su beca bienestar, ¿cierto? No me vas a negar eso, Alfredo. El programa tampoco fue una mala idea, ya que la pobreza era y sigue siendo una problemática muy grande en el país. Pero fue tan mala la ejecución de que incluso Valle de Chalco, uno de los lugares más apoyados, entre comillas, por el programa, busca deshacerse de la palabra solidaridad presente en su nombre. Alrededor de diciembre fue una crisis económica en el año de 1994. El gobierno de Carlos Salinas implementó una política que sostenía artificialmente la paridad del peso frente al dólar, lo que generó un déficit en la cuenta corriente. Esto, junto con la falta de reservas internacionales, llevó a una crisis financiera cuando el gobierno de Ernesto Zedillo devaluó el peso, provocando la caída del PIB, inflación, desempleo y pérdida de reserva. Para mitigar el colapso bancario, se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOAPROA, destinado a rescatar a las instituciones financieras, convirtiendo sus deudas privadas en deuda pública. Este rescate tuvo un gran costo fiscal para el país, afectando la estabilidad económica a largo plazo, y afectó negativamente el crecimiento económico del país. Para finalizar, daremos una ligera crítica, entre muchas comillas, al Programa Nacional de Solidaridad, dado desde un punto de vista partidista, ya que ninguno de los presentes cuenta con una ideología política establecida. De Solidaridad fue un programa utilizado durante el sexenio de Salinas para combatir la pobreza. Mas sin embargo, y en la práctica, se pudo demostrar en experiencia por parte del gobierno para administrar esos programas, así como la intransparencia dentro de derivándonos en una crisis económica, una de las peores que ha vivido México, esto en el año de 1994. Y a pesar de que ya han pasado más de 30 años de que terminó este programa y se transformó en Progresa, seguimos viviendo a día de hoy su descendencia. En este caso, con el programa de bienestar, quien fue impulsado durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y que será continuado por la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuate. Podemos concluir nuestro podcast. Esperemos que les haya sido de agrado y esperemos que hayan pasado un buen rato. Y nos despedimos de ustedes aquí. Esperamos poder volver a estar en otra emisión. Ahora sí que muchas gracias, cuates, cuatitos, cuatotas, papás, mamás, tíos, tías, abuelitos y abuelitas. Muchas gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. Y les esperamos en otro domingo más. Muchas gracias.